Give me back my toaster. Bueno, dale, último rato. Parecía que no íbamos a ni siquiera poder hacer el programa, lo estamos completando todo también con un poco la paciencia de todos nuestros invitados. Pero bueno, acá estamos, haciendo un programa especial que tiene que ver con los 50 años del golpe del 76, de la dictadura criminal, asesina y demás. Invitamos a dos amigos más, vecinos de acá del pueblo, para charlar, porque también nos interesa poder conversar. Bueno, son ambos conocidos, han venido los dos al programa en algún momento. Guillermo Fina, gracias por el rato. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Y Alejandro Echegoyen. Ale, gracias por venir también. ¿Cómo andás? Al contrario, muy bien, gracias por la invitación. Guille, ¿qué te genera, estos 50 años? Cuando vos mirás para atrás, estos 50 años que pasaron desde el golpe, ustedes tienen edad como para haberlo vivido en carne propia, ¿no? Lo que fue el momento del golpe, ¿qué te Me acuerdo como si fuera hoy el día del golpe. Tenía 19 años, estaba en La Plata, primer año estudiando de abogacía, y a la mañana en La Plata la cosa no estaba fácil para nada. Ya en esa época La Plata fue una de las ciudades muy castigada por la AAA previo al golpe. Y obviamente después del golpe fue una masacre en La Plata. Y me acuerdo, estaba estudiando, recién arrancaba a estudiar abogacía, estudiaba con Mónica Martens, una chica de acá de Verónica, que después se fue a vivir y fue jueza en Neuquén. Y bueno, nos sorprendió relativamente. Ya se hablaba, ya se conocía la situación como venía, que el gobierno de Isabel Martínez en ese momento tenía parecía que tenía poca vida, pero bueno, faltaba mucho tiempo para volver a tener elecciones y los militares dijeron que no y se apropiaron del poder. Claro, porque hay un punto importante que no quedaba mucho para que pudiera decidir. A fin de año había elecciones, Y bueno, y a partir de ahí, obviamente que cambió absolutamente todo en la ciudad de La Plata. Me acuerdo que vivía en 12 y 36, 12207, con un grupo de gente acá de Verónica, que después del 20 de diciembre del año 76 la casa fue allanada y uno de los chicos que vivía con nosotros es un desaparecido, Eduardo Céspedes. Así que el peor de los recuerdos de lo que pasó ese año 76, lo que fue la noche más larga durante toda la dictadura hasta la llegada de la democracia, sabiendo lo que pasaba y también de alguna forma por historia personal. Mi tío militante del Partido Comunista toda la vida, el viejo Juan, mi viejo también militante, y obviamente que en esas épocas de la dictadura le sirvió a muchos vecinos de la zona para estigmatizarnos aún más de lo que estábamos. Que después, bueno, la historia capaz se revirtió de alguna manera. Tuve la suerte de ser delegado municipal, ser juez de paz, pero para muchos durante muchísimo tiempo fue un zurdo de mierda, y así fue la cosa. Por supuesto que la dictadura nos marcó a fuego, ¿no? A mí no en mi persona, pero obviamente que nos marcó la historia para siempre. Okay. Ale, vos lo mismo, vos que encima tu papá, pastor metodista, vinculado a los derechos humanos. Exactamente, mi papá, yo en ese momento tenía 12 años para 13, yo en el 76 cumplí 13 años. Y me acuerdo también claramente ese día, porque en casa fue una conmoción importante. Mi papá venía acompañando a personas que ya habían sufrido algún tipo de azote por parte de la AAA. Y ese día mi viejo, charlando con mi madre, le dijo: bueno, ahora se viene lo peor. Y fue como choqueante para mí, porque bueno, ya era terrible lo que se estaba viviendo. Yo venía de Bahía Blanca, y en Bahía Blanca ya la AAA estaba haciendo desastres
desastres grandes. Mi hermana estudiaba y mi hermana mayor se había quedado estudiando en Bahía Blanca, era universitaria y estaba estudiando licenciatura en economía política. Así que imagínate la sensación de miedo en casa. Pero bueno, eso, yo era muy chico, me acuerdo claramente, y además el mensaje en casa era no dar información por teléfono. Cuando sonaba el teléfono no había que dar ningún tipo de información, porque podíamos estar siendo escuchados, seguramente. Y entonces no tenían otra que bajarme toda la información para no cometer errores. Claro. Así que bueno, yo estaba, bastante, si bien era chico, estaba bastante concientizado al respecto, ¿no? Ok. Guillermo, vos contabas un poco, has contado también esa historia, no te la voy a volver a pedir hoy acá, pero digo, la historia del allanamiento de la casa, y La Plata era algo normal que estaba pasando eso, ¿no? Una Sí. ciudad, digo, mucho estudiante, Sí. muy politizada. Totalmente politizada. Nadie en esa época de los que estábamos estudiando en La Plata, seguramente teníamos conocidos o allegados que habían sido víctimas de la dictadura, ¿no? Y cuando vos decías recién de las consignas en tu casa, yo me acuerdo de nuestra inocencia también, pero nos manejábamos lo que vivíamos en la casa, que siempre teníamos que decir a informarlos a todos los demás si íbamos a venir a dormir o no íbamos no íbamos a volver a la casa, para que los demás supieran dónde estuviéramos por las cosas que estaban pasando. Es decir, por una cuestión de supervivencia, si nos quedábamos a dormir en la casa de alguno, no había teléfono por ahora ni nada por el estilo, pero Claro. era obligatorio que decir, che, esta noche no vengo, voy a estar entablado, para que nadie se preocupara porque nos pudiera pasar cualquier cosa, porque estaban pasando cosas absolutamente tremendas, ¿no? Y bueno, ya en diciembre del año 76, yo ya estaba en Verónica, había terminado de rendir las primeras materias de la carrera, y me acuerdo que Eduardo Letieri, que vivía con nosotros, y Humberto también, Eduardo fue a La Plata. Cuando llegó a la casa, llegó caminando con los hijos, y vio que la puerta estaba abierta y que había un montón de papeles tirados en la vereda, 12, casi esquina 36. Y había pasado que, bueno, después nos enteramos que a Eduardo Césped lo habían levantado en la casa, en la calle, enfrente de la París, en 7 y 49. Y a la noche vinieron los milicos, que eran los milicos del 23, y nos reventaron la casa, pedían por una pareja que jamás había estado en esa casa, era el nombre inventado, sacaron una pareja de la casa, que era gente de ellos, Claro, era la y excusa. nos robaron absolutamente todo, se llevaron todo. Y en esa época estaba Tito Marfil, que estaba viviendo, no había vuelto, y bueno, para nosotros volvió Eduardo, nos comunicó, nos juntamos en la plaza, me acuerdo, para ver cómo lo empezábamos a manejar, y de Tito subimos al tiempo, porque cuando lo levantaron a Eduardo, vieron una gente conocida, lo vio que lo estaban metiendo empujones en la calle, y fueron a avisar, y los que estaban en la casa se fueron de la casa, abandonaron. Cuando llegaron los milicos del 23 a la madrugada, en la casa no había nadie, pero nos contaron los vecinos después Claro. lo que había pasado, cómo había sido el procedimiento, ¿no? Guillermo, ¿y Verónica en ese tiempo qué pasaba? Verónica era un pueblo colonizado por la base. No había, digamos, mucha información, no. Y si la había, nadie sabía, digamos. Verónica tenía una dependencia en ese momento absoluta de la base. Y por supuesto que nosotros a veces nos empezaban a mirar, y seguramente estaremos. Alguna vez Roberto me comentó que estuvo viendo algunos archivos de la DICBA, y ahí figurábamos todos, obviamente. Y la base controlaba absolutamente todo, las cuestiones que tenían que ver con la participación política y todas esas cuestiones se vedaron. Pero digo, los jóvenes de su edad, digamos, ¿hablaban del tema? ¿Había algo en el secundario? Hablamos del tema de alguna cosa, los que estábamos viendo La Plata y de las cosas que pasaban, pero no había una conciencia política tan generalizada. Obviamente que había militantes,
los tipos que eran militantes. Yo no te puedo decir que fui un militante político en esa época, por supuesto que tenía ideología, pero no fui un militante político. Pero Verónica estaba absolutamente cautada por lo que pensaban los militares y por lo que se decía, y ojo con levantar la voz de estas cuestiones. Por supuesto que nosotros nos marcaron de por vida a partir de ese momento. Vale, y vos contabas que tu papá, que era pastor, digo, estaba vinculado, ayudando a gente, digo. ¿Y tú qué les contaba? Digo, eso que decía hoy, específicamente qué estaba pasando, cuánta información tenían. Entiendo que desde su lugar tenía una información bastante privilegiada de lo que estaba ocurriendo. Sí, mi papá era superintendente de la región metropolitana, que viene a ser lo que es actualmente el AMBA, y todas las iglesias metodistas que son parroquiales en los barrios y en las localidades del AMBA, en distintas zonas, un poco interdependían, cada una con su pastor, de alguna manera de la coordinación de mi padre, que era el superintendente de toda la región. Y la iglesia metodista tiene un listado muy nutrido de desaparecidos. Pese a que es una iglesia pequeña, siempre fue una iglesia militante, comprometida, con causas sociales, o sea, políticas, pero obviamente solamente por entenderlo en el mensaje del Evangelio, donde claramente el Evangelio te menciona que tenés que estar acompañando a los que más necesitan, a los que están vulnerables, etc. Y eso requiere un compromiso político y social. Entonces la iglesia metodista tiene una, que si querés después te la paso, un listado muy grande de desaparecidos. Entonces, cuando esto iba sucediendo, a mi papá lo llamaban por teléfono a las 2 o 3 de la mañana porque habían allanado la casa, un poco lo que contaba Guille, y que se había llevado a alguien, y mi papá agarraba el 4L que tenía y se iba a escuchar a la familia en esa circunstancia a cualquier hora de la noche, y bueno, y la iglesia se abría para los familiares y se abría para los testimonios. Y en mi casa, cuando mi papá recibía familiares, yo vivía en un departamentito de 3 ambientes en el barrio de Floresta, nosotros todos nos teníamos que de alguna manera encerrar o ir, porque él tenía que recibir a estos familiares en un código totalmente secreto, porque no es que vos podías, esto que decíamos, que vos preguntabas recién, no es que vos se podías salir a la calle, che, está pasando tal cosa, están desapareciendo gente, porque próximo eras vos. Entonces el mensaje era de alguna manera muy sotoboche, por decirlo así, porque no podías levantar la perdiz. O sea, pese a que de a poquito se fue armando una resistencia que después se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Pero bueno, eso era lo que se vivía en casa todo el tiempo. Todo el tiempo se vivía la represión, la asistencia a los familiares que estaban en esa situación y los familiares de desaparecidos que no tenían otra cosa más que hacer que ir a pedir socorro. ¿A quién? ¿A la comisaría? Sí. ¿A quién? Entonces iban a las iglesias, iban a las personalidades, instituciones intermedias, muchas cerraban la puerta. En eso mi viejo siempre fue comprometido, y la iglesia metodista también lo fue, porque fueron muchos pastores que se jugaron la vida en ese momento por eso. Ok, digo, porque yo te preguntaba lo de Verónica, digo, porque yo me acuerdo de lo que eran los cuerpos que aparecían en el río, ¿no? Y yo era borrego chico, y el comentario era siempre, no, son extremistas que se mataron entre ellos, claro, y en muchos casos vos has contado también la historia en algunas oportunidades de los empleados de la municipalidad que los mandaban a levantar, esos cuerpos, digo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se encubría? Digo, iban los bomberos, los llevaban a Magdalena, muchos enterrados como NN. Sí, acá también. Acá también, ¿no? Sí, acá también. Sí, en General Lavalle también. En Lavalle es importante también. Sí. Y adelanto el tiempo, digo. Y yo empiezo a interesarme en esto, digamos, qué sé yo, en el año 84, 85. ¿Cómo fue esa vuelta a la democracia en el 83? ¿Se sintió un alivio? ¿Era a ver qué va a pasar ahora? Era una democracia, estaba con hilo muy, pero muy delgado. Seguían teniendo
siguen teniendo el manejo del poder absolutamente. Es decir, después de Malvinas se la cortaron los caminos. El Malvinas fue un manotazo de ahogado como para prolongar la dictadura. Después del desastre de Malvinas, el desastre militar de Malvinas, ¿no? Después del desastre, la dictadura se diluye de alguna manera y no le queda otra posibilidad de salir a llamar a elecciones, porque no podían sostener absolutamente más nada. A pesar de todo que no solamente fue una cuestión que tenía que ver con la desaparición de personas, sino el desastre económico que significó la dictadura para este país, ¿no? Y claro, la democracia nos encuentra como un aire fresco, pero era una democracia absolutamente endeble. Cuando yo me acuerdo en época de democracia que nosotros grabábamos y planeábamos y pensábamos en la posibilidad de que se fueran a juzgar los grandes asesinos, era una cosa casi impensada, ¿no? Porque cuando el radicalismo o Alfonsín convoca para que se juzguen las juntas militares y toda esa cuestión, es una sorpresa muy importante y bueno, fue un ejemplo en el mundo de lo que ha pasado. Pero vos, arrancando en los primeros tiempos que arrancó la democracia, si vos te ponés a pensar que se iba a dar la situación que iban a ser juzgados los militares, nosotros pedíamos que se juzgaran absolutamente todos los que habían cometido semejantes actos de barbarie, pero era una situación que casi no se podía llegar a creer que iban a ser juzgados y que se iban a conculcar con todo lo que tiene que ver con el derecho de defensa al juicio que se le brindó a toda esta... Que ellos no le brindaron... Por supuesto que ellos no lo brindaron absolutamente. Ni juicio ni los derechos de defensa. Claro, pero bueno, eso fue absolutamente significativo y un ejemplo en el mundo, ¿no? También fue un ejemplo en el mundo después de lo que vino a pasar, cuando quisieron sacar los indultos y todas estas cuestiones, y la obediencia de vida y todas estas cuestiones. Después. Claro, sí. Por eso, era una democracia, fue un gran avance la cuestión del radicalismo cuando convoca para que se juzguen, pero al poco tiempo después de la cuestión de lo que tuvo que ver con Semana Santa, inmediatamente se viene la ley de obediencia de vida y punto final. Es decir, un retroceso absoluto que tenía casi dejado sin efecto los juicios que se habían hecho de los comandantes. Solamente juzgaban los comandantes y todos los demás que habían participado quedaban afuera por la cuestión de la obediencia de vida y punto final. Cuestión que se viene a reflotar posteriormente con el tema de los juicios con el impulso del kirchnerismo, ¿no? Claro. No como venganza ni nada por el estilo, que se volvió realmente a lo que debería haber sido siempre, juzgarlos por los crímenes que habían cometido, crímenes, apropiaciones y todas las cuestiones que tenemos. Y ahí digo, una cosa que me acuerdo yo de ese momento, por eso decía que más o menos en el tiempo en el cual yo empecé a mirar política o interesarme, era que el juicio de las juntas había un diario, ¿no? Una publicación que salía todos los días, creo, de lo que se había hablado, o casi todo, ¿no? Sí, claro, sí, se transmitió en directo el juicio. Claro, el juicio se transmitía y era un juicio abierto donde vos podías, solicitando una entrada, podías ir. De hecho, yo estuve en las tribunas en el juicio de la Junta, podías presenciarlo. Y también el libro Nunca Más fue un gran testimonio, durísimo, pero en relación un poco que lo mencionabas del fin de la dictadura, nosotros a veces hacemos mucho hincapié, y está bien, en una cuestión de las víctimas, pero un poco lo mencionó Guillermo, el tema del perjuicio económico que generó. La dictadura. Sí, claro. O sea, si vos te pones a mirar, al inicio de la dictadura, la deuda externa era de un poco menos de 9.000 millones de dólares. Claro. 9.000 millones de dólares. Al final, 45.000 millones de dólares. Claro. Y en el año 82, o sea, 600%, o sea, se multiplicó por 6 la deuda al inicio de la dictadura, que es la misma deuda abultada, refinanciada, defolteada, que todavía nos oprime, a nosotros y a todo el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, ahí es donde está algo que todavía nosotros no pudimos resolver. Pudimos sí hacer se pudo avanzar muchísimo el tema del juicio de los militares, por lo aberrante pero todos los que han generado los padecimientos que hoy
y los condicionamientos que hoy seguimos teniendo, y por eso es importante seguir hablando de aquello que sucedió hace 50 años, porque la represión, que de hecho ya venía de antes, del 75 ya había una represión. Sí, claro, anterior. Y te diría más, cuando empieza la dictadura, los grupos subversivos y armados ya de alguna manera estaban neutralizados. Lo que hace la dictadura es llevarse los dirigentes estudiantiles, los dirigentes gremiales, desactivar cualquier capacidad de protesta. Exactamente, las capacidades de resistencia, y se instala un plan económico que todavía hoy nos condiciona y nos va a condicionar, vaya a saber por cuánto. Entonces, y no me quiero olvidar tampoco de que en el año 82 Cavallo estatizó la deuda de muchos privados, bancos, familia Macri, ¿sí? Roca, el Círculo Rojo de ahora, muchos de ellos fueron beneficiados por la estatización de la deuda privada de todos ellos. 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares eran deuda de los privados que pasó al Estado Nacional en el año 82, cuando ya empezaron a hacer las valijas para irse. Sí. Así que bueno, y eso todavía, y uno de los que generó eso es el señor Domingo Cavallo, muy jovencito en aquella época, que todavía hoy vive y que nunca pagó por eso que se hizo en aquel momento. El periodista Sicari, lo entrevistamos acá, no recuerdo el nombre del libro, habla de que bueno, Martínez Dios era el líder, digamos, político de la dictadura, tenía el mismo peso que Videla, y a veces le discutía a Videla, digamos, ¿no? Porque la dictadura como una cabeza de playa del poder económico llegando, no solo en Argentina. Claro. ¿No? El plan Cóndor, claro, que llega. De modo que también cuando se inicia la democracia, además de lo endeble de la democracia, como todas las democracias en la Argentina de los últimos casi 100 años, digamos, había un condicionamiento económico, claro, por los vencimientos de la deuda. Que le costó el gobierno de Alfonsín después. Que le costó la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, etc. Bueno, o sea que el poderío económico que en ese momento se instaló y que destruyó la economía media de la Argentina, hoy la seguimos padeciendo. Les pregunto a ustedes, ¿en qué año se cerró el tren desde La Plata hasta Pipina? A mí me dijo Arfucci, el papá de Diego, ¿cómo se llamaba? Raúl Gastín. Que viajaba todos los días, que se cerró el día de la final del Mundial 78. Entonces, ese es un perjuicio que ocasiona a todos los pueblos y a todos los estudiantes. En beneficio de la empresa de transporte. En beneficio de las empresas de transporte y en perjuicio básico de los estudiantes que pueden ir a La Plata a estudiar. Claro. Que se tomaban un tren y podían ir a estudiar. Entonces, y eso, hoy el tren sigue cerrado. Entonces, la dictadura se instauró, generó un perjuicio tal, generó una represión tal, pero nosotros hoy seguimos viviendo y vamos a seguir viviendo secuelas de aquello que se instaló hace 50 años. Entonces, lo que a veces se dice, no, bueno, pero ya pasó hace 50 años. No, todavía lo estamos padeciendo. Sí, claro. Volviendo al tema del tren, casualmente había una gran fuente de ingreso que era todos los conscriptos que viajaban en sus francos, más los militares que salían de Franco, que iban en tren y pasaron a ir en la Río de la Plata. Sí. ¿No? Como una cuestión de parte del negocio. Claro. Entonces, mirá si la dictadura no tiene vigencia. Sí, claro. Independientemente que hace poquito se identificaron los restos de montones de cuerpos, de 12 cuerpos en La Perla en Córdoba. Estuvimos hablando con la gente del centro clandestino de La Perla, donde hoy esos descendientes pueden decir: mi papá ya no es, o mi hermano o mi familiar ya no es un desaparecido, porque hoy ya lo tengo. ¿Sabés que nos contaban en la primera nota, una de las coordinadoras del equipo argentino de antropología forense, que tienen 600 cuerpos identificados, pero tienen 800 todavía para identificar? De la cantidad que encontraron, en distintos lugares. ¿Y acá también? En el cementerio de acá y en el cementerio de Magdalena. Claro, ¿verdad? Sí. Nos queda un ratito como para que cada uno cierre con lo que le parezca.
Yo Una reflexión, una mirada, lo que tengas. me tocó hablar 2 minutos cuando estaban haciendo el acto en el museo y medio me sorprendió, pero capaz que lo voy a volver a repetir lo que dije. Es el testimonio de una madre de Plaza de Mayo, Vero Harach, una judía italiana que padeció la dictadura mucho más que nosotros, porque a mediados del año 76 la dictadura desapareció una hija que recién había terminado los estudios secundarios. Después de 20 años ella pudo saber el destino de su hija porque murió en la ESMA o estuvo secuestrada en la ESMA y fue una víctima más de los vuelos de la muerte después de 20 años. Y esta madre, que era integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que murió en el 2025, decía que por haber sido judía, en el año 1939 su familia se exilia en Argentina y el único que se queda en Italia es su abuelo. Y su abuelo muere en Auschwitz porque fue secuestrado por los nazis o los fascistas de aquel momento. Y entonces ella se encuentra con que su abuelo no tiene tumba y su hija tampoco tiene tumba. Y refería a esta cuestión, que estemos siempre atentos porque las historias pueden volver a repetirse. Y es lo que nos está pasando. Es decir, el gobierno liberal, ultraliberal que manejó la dictadura es el mismo programa económico de los fascistas que nos gobiernan. Entonces, estemos atentos a todas estas cuestiones, porque si bien estamos en un gobierno democrático, tiene muchas similitudes con el manejo económico de la dictadura y con muchas cuestiones que nos han metido en guerra, nos han metido en una guerra como si fuera poco. Entonces, nada, la reflexión era eso, el inmenso testimonio de esta madre que dice que lo que le pasó y que, bueno, es para tenerlo en cuenta, que no perdamos de vista esta cuestión. Ale, ¿con qué querés terminar? Sí, no, yo invito a que en la casa de todos se pueda hablar de esto y de algún modo poder escuchar y volver a repensar y volver a discutir esto. Y apelo a que los celulares no nos ganen, digamos, ¿no? Y que no perdamos la posibilidad de conversar en casa, conversar en familia, conversar con nuestros hijos, conversar de política, de cuestiones de la actualidad, conversar para tomar conciencia, porque si no, o sea, me parece que hay formas ayornadas en la actualidad que nos dominan y que nos estupidizan. Y hoy podemos decir, en aquel momento se decía que la religión era el opio de los pueblos, ahora podemos decir que la tecnología es el opio de los pueblos. Bueno, así que no perdamos la posibilidad de charlar entre amigos, de charlar entre vecinos, de charlar en familia. Guille. No, una cosita más también, que tenemos que plantear la discusión en todos los lugares, porque no hay que olvidarse que hubo un terrorismo de Estado y que cuando quieren el gobierno, con la actitud negacionista que tiene, nos quiere decir y tratar de establecer la teoría de los dos demócratas. Claro, las dos verdades. Claro, las dos verdades. Dicen ahora. Le digamos claramente que en este país hubo jueces de distintas, porque los jueces también tenemos ideología sin lugar a dudas, y ha habido jueces radicales, peronistas, pero más de 600 jueces que han coincidido que hubo delitos de lesa humanidad y que hubo terrorismo de Estado. Claro. Discutamos y enfrentemos esta situación. Y cuando nos venga con el cuento del negacionismo, que no existe, que la victoria completa, no, son mentiras lo que nos están diciendo. Acá hubo terrorismo de Estado y acá hubo delitos de lesa humanidad. No nos olvidemos nunca de esto. Ok. Bueno, yo les agradezco a los dos. Si me aguantan un segundo, yo me voy a despedir, pero les agradezco que hayan venido. Me pareció interesante la charla, espero que ustedes también. Y bueno, como siempre, les agradezco el rato. Enzo, pudimos llegar al final, ¿te diste cuenta? Arrancamos más tarde, arrancamos sin luz, sin computador y acá terminamos. Bueno, me despido rápido. Gracias, Enzo, por haber estado ahí. A la gente que nos escucha en Punta Indio, a la gente de la FM comunitaria Punta del Indio, que los miércoles nos pone el aire ahí. Este programa se repite el viernes a las 11 de la mañana por esta radio. Bueno, ustedes nos escucharon a partir del aire, a partir de internet. El material está todo en el Facebook y estará también en la página de YouTube de Periodismo y Rock and Roll. Mi nombre es Darío Goeta. Esperamos, aunque sea, haber servido para algo. Nos estamos escuchando, gente. Chau, chau.